¿Qué pasaría si el detalle más inquietante del caso de Gene Hackman no fuera solamente su muerte, sino la historia que comenzó a crecer después? Durante días, el público escuchó una versión triste y aparentemente clara. Un actor legendario, ya anciano, encontrado sin vida junto a su esposa dentro de su casa en Santa Fe. Pero entonces apareció una frase capaz de cambiarlo todo: un supuesto túnel secreto bajo la propiedad. De pronto, la tragedia dejó de parecer un caso médico y empezó a sentirse como una puerta cerrada hacia algo más oscuro. ¿Habían encontrado los investigadores una estructura oculta? ¿Existía realmente un pasadizo bajo la casa? ¿O esa idea nació porque el silencio alrededor del caso era demasiado difícil de aceptar? La verdad conocida apunta hacia un escenario muy distinto. Gene Hackman y Betsy Arakawa fueron hallados muertos dentro de su hogar, y las explicaciones oficiales hablaron de enfermedad, edad avanzada, problemas cardíacos y deterioro cognitivo. No existe una prueba pública sólida que confirme la historia del túnel como un hecho real. Pero eso no elimina el misterio, lo transforma. Porque quizá la pregunta más importante no sea qué había bajo la casa, sino por qué tantas personas creyeron tan rápido que tenía que haber algo escondido. En palabras simples, este caso muestra cómo una tragedia humana puede convertirse en una conspiración cuando quedan espacios vacíos, cuando faltan respuestas inmediatas y cuando la realidad parece demasiado dolorosa para mirarla de frente. El detalle que hizo que muchos se detuvieran fue el tiempo. Según la información conocida, Betsy Arakawa habría muerto antes que Gene Hackman, y él pudo haber permanecido en la casa durante varios días después. Para cualquier persona, esa idea resulta perturbadora. ¿Cómo puede alguien estar en el mismo hogar con su esposa fallecida y no pedir ayuda? ¿Cómo pasan los días sin una llamada urgente, sin una alarma, sin una señal clara al exterior? Esa ausencia de acción fue el vacío perfecto para que creciera la sospecha. Algunos empezaron a imaginar que ese silencio no era confusión, sino decisión. Otros pensaron que quizás había algo más que Hackman estaba protegiendo. Pero la explicación más probable es mucho más humana y también más triste. Hackman tenía una edad muy avanzada, problemas de salud y Alzheimer, una enfermedad que puede afectar gravemente la memoria, la orientación y la capacidad de comprender una emergencia. Si su esposa era su principal apoyo, su muerte pudo dejarlo no solo físicamente vulnerable, sino también mentalmente perdido dentro de su propia casa. Así, lo que parece un silencio imposible puede entenderse como el resultado de enfermedad, fragilidad e incapacidad. Dicho de forma sencilla, el misterio de esos días no necesita un túnel para ser aterrador. Basta con imaginar a una persona anciana, confundida, sola, incapaz de reaccionar ante una tragedia que ya había ocurrido frente a él. Y entonces entró la historia del túnel. Una casa privada, un actor famoso, una muerte extraña, varios días sin contacto y un supuesto espacio oculto bajo la propiedad. Todos los elementos parecían diseñados para una película de suspenso. La idea era poderosa porque ofrecía una explicación más grande que la realidad. Un túnel sugiere secretos. Una cámara oculta sugiere algo enterrado. Una investigación cerrada sugiere información que alguien no quiere revelar. Pero ahí está el punto clave: que una historia sea intensa no significa que sea verdadera. La versión del túnel funciona como gancho porque convierte el dolor en misterio y la enfermedad en conspiración. Sin embargo, cuando se separan los hechos comprobados de los rumores, el caso vuelve a un terreno mucho más real: una mujer enferma, un hombre anciano con deterioro cognitivo, una casa silenciosa y una tragedia descubierta demasiado tarde. Esa verdad no es tan cinematográfica, pero puede ser más profunda. Porque nos obliga a mirar algo que muchas veces evitamos: la soledad, la vejez, la dependencia y lo rápido que una vida privada puede quedar fuera del alcance de todos. En resumen, el túnel puede atraer la atención, pero el verdadero tema es otro: cómo el público convierte una pérdida dolorosa en una historia secreta cuando la explicación real parece demasiado simple, demasiado fría o demasiado difícil de aceptar. Si quieres ver investigaciones que separan el misterio de los hechos reales, suscríbete ahora, activa la campana y acompáñanos hasta el final, porque este caso no trata solo de lo que ocurrió dentro de una casa, sino de cómo una tragedia puede convertirse en una historia que millones quieren creer. Antes de creer en el túnel, hay que mirar el detalle que abrió la puerta a todas las teorías. No fue una pared secreta, fue un silencio demasiado largo. Escribe en los comentarios qué te parece más inquietante: un secreto bajo la casa, o dos personas solas durante días sin que nadie llegara a tiempo. Si este análisis te interesa, deja tu like.
La privacidad de Gene Hackman siempre había sido parte de su vida, pero después de su muerte empezó a verse de otra manera. Durante años, muchos lo imaginaron como un hombre que eligió retirarse del ruido de Hollywood y vivir en calma. Pero cuando una tragedia ocurre dentro de una casa cerrada, la privacidad puede transformarse en sospecha. Una propiedad apartada, pocos contactos públicos, una pareja que no fue vista durante días y una investigación rodeada de preguntas. Todo eso hizo que muchas personas sintieran que había algo más. Sin embargo, la respuesta más razonable no siempre es la más espectacular. En casos de personas famosas, es normal que las familias intenten proteger imágenes y detalles médicos para evitar que el dolor se convierta en espectáculo. Eso puede parecer secreto, pero también puede ser dignidad. En palabras simples, una casa silenciosa no prueba una conspiración. A veces solo muestra que una tragedia ocurrió lejos de todos. El rumor del túnel se volvió más fuerte porque hablaba de una amenaza biológica bajo una casa privada. Es una idea poderosa porque convierte una muerte real en una investigación de alto secreto. Pero el caso ya tenía un elemento biológico confirmado, y no venía de una cámara subterránea. Betsy Arakawa murió por una enfermedad grave vinculada al hantavirus, un virus raro que puede relacionarse con la exposición a roedores infectados. Ese dato ya explica por qué el caso fue tan serio. No se necesita inventar una criatura, un laboratorio oculto ni una sustancia misteriosa para entender el peligro. La realidad médica ya era alarmante por sí sola. Una infección así puede avanzar rápido y confundirse al principio con síntomas comunes. Si Betsy enfermó primero y Gene Hackman no estaba en condiciones de reaccionar, la tragedia pudo avanzar sin que nadie la detuviera. Dicho de manera sencilla, el verdadero peligro no estaba necesariamente debajo del suelo. Podía estar en algo más común y silencioso, una enfermedad real dentro de una casa cerrada. Aún así, la explicación oficial dejó una sensación incómoda. No porque fuera falsa, sino porque era difícil de aceptar. La mente humana busca orden. Cuando ve una muerte, quiere una causa clara. Cuando ve dos muertes en la misma casa, quiere una historia completa. Y cuando descubre que hubo varios días de silencio, empieza a buscar una razón más grande. Por eso el túnel se volvió tan atractivo. Les daba una estructura, alguien escondía algo, alguien sabía más, algo estaba enterrado. Pero la verdad puede ser más dura precisamente porque no tiene esa estructura. Betsy pudo haber enfermado sin comprender la gravedad del peligro. Hackman pudo haber quedado solo, confundido y demasiado débil para pedir ayuda. Los días pudieron pasar no por una decisión secreta, sino por la ausencia de una persona capaz de romper el silencio. En palabras simples, el caso no necesita una conspiración para ser perturbador. La verdadera pregunta es cómo una tragedia humana pudo parecer tan incompleta que millones sintieron la necesidad de inventar una puerta oculta para entenderla. Ahora viene la pregunta más importante. ¿Cómo sabemos cuando una historia está investigando la verdad y cuando solo está usando una tragedia real para construir una ficción más atractiva? Si alguna vez viste una noticia real convertirse en teoría conspirativa en Internet, escribe sí en los comentarios. Y si quieres más análisis donde se separa el misterio de los hechos, deja tu like. La historia del supuesto túnel funciona porque sigue una fórmula muy conocida. Primero toma un hecho real, la muerte de Gene Hackman y Betsy Arakawa. Después añade un lugar cerrado, una casa privada, una investigación sensible y varios días de silencio. Luego introduce una idea visualmente poderosa, un túnel oculto bajo la propiedad. Desde ese momento, la mente del espectador empieza a llenar los espacios vacíos. Si había un túnel, entonces alguien lo construyó. Si alguien lo construyó, entonces debía existir un propósito. Y si ese propósito no fue explicado al público, entonces tal vez había algo que ocultar. Esa cadena de pensamiento es muy efectiva, pero también peligrosa, porque convierte preguntas en sospechas antes de tener pruebas. La realidad es que una investigación verdadera necesita documentos, fuentes verificables, declaraciones oficiales y datos consistentes. Una historia puede sonar precisa, puede mencionar puertas, cámaras, agentes y materiales extraños, pero si esos detalles no pueden comprobarse, siguen siendo parte de una narración, no de una evidencia. En palabras simples, una teoría puede parecer real porque está llena de detalles, pero la cantidad de detalles no demuestra que sea verdadera. Entonces, si no tomamos el túnel como un hecho confirmado,
¿qué era lo que realmente necesitaban explicar los investigadores? La respuesta sigue siendo seria y dolorosa. 2 personas murieron dentro de la misma casa. Una de ellas, Betsy Arakawa, habría muerto primero por una enfermedad grave. La otra, Gene Hackman, era un hombre de edad muy avanzada, con problemas cardíacos y deterioro cognitivo. Entre ambas muertes hubo un espacio de tiempo que resulta difícil de imaginar. Esa era la verdadera pregunta del caso: ¿cómo pudo una situación tan grave avanzar sin que nadie interviniera a tiempo? En una película, la respuesta sería una habitación secreta. En la vida real, la respuesta puede ser mucho más silenciosa: aislamiento, enfermedad, fragilidad y dependencia. Cuando una persona mayor depende de su pareja para orientarse, comunicarse o tomar decisiones, la muerte repentina de esa pareja puede dejarla completamente desprotegida. No hace falta imaginar una operación secreta para entender el horror. Basta con pensar en una casa donde la única persona capaz de pedir ayuda ya no podía hacerlo, y la otra no estaba en condiciones de comprender plenamente lo que ocurría. Dicho claramente, el verdadero misterio no era qué había bajo el suelo, sino cómo una emergencia humana pudo quedar encerrada durante días detrás de una puerta normal. También hay una pregunta ética que no se puede ignorar. Cuando muere una persona famosa, el público muchas veces deja de verla como ser humano y empieza a verla como personaje. Cada detalle privado se convierte en una pista. Cada silencio se interpreta como encubrimiento. Cada informe incompleto se transforma en prueba de algo oscuro. Pero detrás de este caso no hay solo un nombre famoso. Hay una mujer que sufrió una enfermedad grave y un hombre anciano que probablemente estaba debilitado, confundido y vulnerable. Convertirlos en protagonistas de una historia de túneles, puertas selladas y secretos federales puede atraer millones de vistas, pero también puede borrar la dimensión humana del caso. El verdadero respeto hacia una historia así no consiste en eliminar el misterio, sino en no inventar certezas donde no existen. Se puede hablar de las preguntas, del impacto público y de las teorías, pero siempre recordando que la tragedia real ya era suficientemente fuerte. En palabras simples, una buena investigación no necesita convertir el dolor en fantasía. Debe mantener la curiosidad, pero también proteger la verdad. Y en este caso, la verdad más inquietante quizá no sea que alguien escondió algo bajo la casa, sino que una tragedia pudo ocurrir a plena vista sin que el mundo la notara hasta demasiado tarde. Entonces, ¿cambió realmente el caso de Gene Hackman? Sí, pero no necesariamente de la forma en que prometen los titulares más misteriosos. No cambió porque se haya demostrado públicamente la existencia de un túnel secreto ni porque una cámara oculta haya revelado una verdad enterrada. Cambió porque la reacción del público mostró algo muy poderoso. Cuando una historia tiene silencio, muerte, fama y pocos detalles inmediatos, muchas personas sienten que la explicación oficial no puede ser suficiente. Al principio, el caso parecía una tragedia privada dentro de una casa cerrada. Después, con cada nuevo rumor, empezó a transformarse en una narración más grande, casi como si la vida real tuviera que seguir las reglas de una película. Pero la información conocida apunta a una realidad más concreta: una enfermedad grave, un hombre anciano con problemas de salud, un retraso doloroso en el descubrimiento y una casa donde nadie llegó a tiempo. En palabras simples, el caso sí cambió, pero el cambio más importante no ocurrió bajo tierra. Ocurrió en la forma en que millones de personas interpretaron el vacío entre los hechos confirmados. Y ahí está lo más inquietante: la verdad no necesita un túnel para ser perturbadora. A veces, lo más aterrador no es una puerta secreta, sino una puerta normal que nadie abrió durante días. Betsy Arakawa pudo haber enfermado rápidamente, buscando respuestas sin imaginar que su condición avanzaría hasta ese punto. Gene Hackman, por su edad y deterioro cognitivo, pudo haber quedado dentro de una situación que no comprendía por completo. Desde fuera, una casa puede parecer tranquila. Las luces pueden estar apagadas, el teléfono puede no sonar, los vecinos pueden no sospechar nada. Pero dentro, una emergencia puede estar creciendo en absoluto silencio. Esa es la parte que realmente golpea. No se trata solo de una celebridad ni de una teoría viral, se trata de cómo la fragilidad humana puede quedar escondida detrás de paredes comunes. La soledad, la enfermedad y la dependencia no hacen ruido como una alarma. No siempre producen una escena dramática. A veces simplemente avanzan, hora tras hora, hasta que ya es demasiado tarde. Dicho de manera clara, el verdadero miedo no es que hubiera algo oculto bajo la casa.
El verdadero miedo es que dos personas pudieran desaparecer del mundo mientras seguían dentro de su propio hogar. Al comienzo, la pregunta parecía ser, ¿qué encontraron los investigadores en el supuesto túnel secreto? Pero al final, la pregunta más importante es otra. ¿Por qué tanta gente necesitó creer que había un túnel? Tal vez porque una conspiración ofrece una forma de ordenar el dolor. Le da a la tragedia un enemigo, una misión, una causa oculta. Hace que la muerte parezca parte de un plan, no de una cadena de enfermedad, edad, aislamiento y mala fortuna. Pero la vida real no siempre ofrece respuestas limpias. A veces no hay una organización secreta, ni un cuarto sellado, ni una revelación final. A veces solo hay una casa silenciosa, una pareja vulnerable y un final que nadie vio venir. Esa es la verdadera lección del caso. Las teorías pueden ser más cinematográficas, pero los hechos humanos suelen ser más profundos. En resumen, la versión más fuerte de esta historia no es que Gene Hackman protegiera un secreto bajo su casa. La versión más fuerte es que Internet creó un secreto porque la realidad era demasiado triste, demasiado incómoda y demasiado difícil de aceptar sin convertirla en misterio. Si esta historia te hizo pensar en cómo nacen las teorías alrededor de una tragedia real, suscríbete ahora y activa la campana. Deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la gente busca conspiraciones porque quiere descubrir la verdad, o porque a veces la verdad duele demasiado?